Hola, mi nombre es Tijan Peraza y les voy a hablar acerca de la enfermedad pulpa periapical. La pulpa dental es un tejido conjuntivo que se encuentra en el interior de una cámara dentina y se relaciona con el área periapical a través del agujero apical. La porción de la corona del diente está recubierta de esmalte y la porción radicular de cemento. La integridad del esmalte y de la dentina protege la pulpa y constituye una barrera física que, no obstante, al estar en su interior le impide la distensibilidad. Hay que tener en cuenta que en condiciones normales, que la integridad de los tejidos duros dentarios, es decir, el esmalte, la dentina y el cemento radicular, protege a la pulpa de la infección por microorganismos. Por otra parte, la microbiología es esencial para entender el tratamiento endodóntico, cuyos objetivos finales son eliminar los microorganismos en los conductos radiculares e impedir la contaminación de los tejidos periapicales mediante una obturación eficaz. La etiología. Las principales causas que pueden alterar las barreras físicas que protegen a la pulpa dental son endógenas y exógenas. Las endógenas son las enfermedades generales como la diabetes, la hipofosfatemia u otros procesos idiopáticos que pueden ocasionar una lesión pulpar. Y las exógenas son las más prevalentes y se pueden clasificar en físicas, químicas y microbianas. En este último caso, la microbiota oral es la causa más frecuente de la agresión en la pulpa dental. Para ello se necesita una puerta de entrada que permita infectarla. Patogenia de la infección endodóntica. A pesar de la protección natural que posee la pulpa dental, algunas bacterias pueden invadirla, aunque normalmente las defensas del hospedador detienen el proceso infeccioso. El cuadro clínico y las gravedades de estas infecciones están relacionadas con la interacción entre la microbiota presente en los conductos radiculares y en la cámara pulpar tras la infección bacteriana y la respuesta defensiva del hospedador. Las vías de invasión de la microbiota. Las principales vías de acceso a través de las cuales los microorganismos pueden llegar a la pulpa dental o los tejidos apicales y ejercer su acción patógena son las siguientes. La primera es la comunicación directa de la cavidad oral con la pulpa. Esta situación puede deberse a diversas causas como lesión por caries, fracturas dentales de la corona de la raíz, traumatismos dentales intensos, grietas o fisuras del esmalte, afección patológica por bruxismo, oclusión traumática y abrasión. La segunda vía son los túbulos dentinarios. La causa más prevalente de la infección de la pulpa dental es la comunicación con la dentina cariada a través de los túbulos dentarios o dentinarios. Esta infección puede producirse antes de que la pulpa quede expuesta directamente al medio oral o a través de la cavidad de caries, por contaminación directa de bacterias, por toxinas o por productos derivados del metabolismo bacteriano. Todos ellos llegan al tejido pulpar a través de los túbulos dentinarios. La tercera vía es la vía periodontal. En las enfermedades periodontales puede producirse la destrucción del ligamento periodontal y hueso alveolar. Si la pieza afectada presenta un conducto lateral o la profundidad de la bolsa periodontal alcanza la proximidad del agujero apical, puede irritarse o contaminarse la pulpa dental y por lo tanto inflamarse. Es más probable que se produzca la lesión de la pulpa si el conducto lateral se expone como medio oral, como consecuencia del avance de la lesión periodontal. La cuarta vía es las filtraciones marginales de las restauraciones que se producen a través de la interfase existente entre el material de restauración y el diente. Errores en la técnica operatoria, como adaptaciones inadecuadas de los márgenes de la corona en el tallado, errores en el manejo de los materiales, de obturación o alteraciones de los mismos que se produce con el paso del tiempo pueden dar lugar a discrepancias significativas entre el material de restauración y la estructura dentaria restaurada. La quinta vía es la contigüidad, donde la infección de la pulpa dental puede acontecer a consecuencia de estructuras o de procesos infecciosos adyacentes a la estructura dentaria. La infección apical en diferentes adyacentes, la osteomielitis y la presencia de quistes en áreas apicales en el propio diente conducen con frecuencia a la necrosis pulpar. Y la sexta y última vía es la anacoresis
Esta es el mecanismo por el cual las bacterias pueden colonizar e infectar la pulpa dental a través del torrente circulatorio. No obstante, debe existir un proceso inflamatorio en el tejido pulpar que incapacite a los mecanismos de defensa y que posibilite las condiciones necesarias para la colonización bacteriana. La fijación de las bacterias al tejido pulpar en el proceso de anacoresis ha sido atribuida a una serie de alteraciones derivadas del proceso inflamatorio pulpar, entre ellas la formación de una red de fibrina, la trombosis de los vasos linfáticos eferentes, la modificación de la presión osmótica y el estado electrostático de los tejidos. Agresión microbiana. La agresión microbiana bacteriana del tejido pulpar es responsable de la aparición de un proceso inflamatorio que dependerá de las características de los microorganismos. La microbiota implica la infección pulpar, ejerce su acción patógena por medio de diversos factores de virulencia que afectan a la colonización y a la capacidad de producir daño. Puerta de entrada y dosis infecciosa. El número de bacterias que colonizan la pulpa dental será mayor según aumente el tamaño de la puerta de entrada a la infección. Este hecho, unido al factor tiempo, determinará el tipo de respuesta inflamatoria. Esta será aguda si la infección se produce por un gran número de bacterias en un tiempo corto, y por el contrario será crónica si la puerta de entrada es pequeña, siendo por tanto el número de bacterias infectadas menor y el periodo de tiempo largo. Adherencia y proliferación local. Las características morfoestructurales de la cámara pulpar y de los conductos radiculares, al encontrarse las bacterias protegidas frente a los mecanismos de arrastre y frente a la acción del sistema inmunitario, ofrecen unas condiciones ideales para la adhesión y la proliferación bacteriana. Factores que afectan a la capacidad de producir daño. Las alteraciones ocasionadas en el tejido pulpar son el resultado de la acción lesiva, entre otros factores de exotoxinas, endotoxinas, enzimas y metabolitos. Un número de bacterias involucradas en los procesos pulpares y periapicales poseen estos elementos de virulencia. Es el caso de diversas especies de los géneros Probotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Peptostreptococcus, etc. Respuesta del hospedador. Si la microbiota u otros productos derivados de metabolitos microbianos acceden a la pulpa dental por cualquiera de las vías expuestas anteriormente, se produce como resultado una inflamación de la pulpa conocida como pulpitis. Esta puede ser reversible o irreversible, aspecto que dependerá básicamente de la respuesta defensiva del hospedador y de la capacidad infecciosa de las bacterias. La respuesta del hospedador frente a la agresión microbiana se basa, en primer lugar, en el depósito de dentina terciaria de Cutler, con el objetivo de prevenir el acceso de los microorganismos al tejido pulpar. Dentro de la pulpa, en las primeras etapas de infección puede tener lugar una respuesta inflamatoria aguda, con predominio a los fagocitos. Posteriormente, puede sobrevenir una respuesta inflamatoria crónica en reacciones inmunitarias asociadas. Si se desarrolla una inflamación amplia, puede tener lugar una necrosis pulpar como consecuencia del compromiso vascular derivado. Bacteriología de los procesos infecciosos endodónticos. Kakechashi y Coles establecieron en 1965 una relación causa-efecto entre los microorganismos y la infección pulpar. Realizaron un experimento con ratas notobióticas en el cual expusieron el tejido pulpar del diente y observaron que como consecuencia de ello se producía una discreta inflamación de la pulpa. En otra fase del experimento comprobaron que tras la contaminación de la pulpa con bacterias, esta se necrosaba. Hasta la década de 1970, la mayoría de los autores citaba a los Streptococcus del grupo Viridans como las especies más prevalentes en las infecciones pulpares, seguidas del Staphylococcus epidermis y Staphylococcus aureus. Con el desarrollo de las técnicas para bacteriología anaerobia, la identificación de especies anaeróbicas en las muestras pulpares se ha convertido en algo que no solo posible, sino frecuente. Bistrom y Sun-Bis informaron que las especies más prevalentes pertenecían a los géneros Fusobacterium bacterioides
y Peptostreptococcus, y que eran anaerobias más del 90% de las cepas aisladas. Microbiota relacionada con la patología endodóntica en entes virales. La vía de acceso que utiliza la microbiota para infectar a la pulpa de dientes vitales determina la composición microbiana de la infección. Si la comunicación de la pulpa con la cavidad oral se produce a través de unas caries amplias o de un traumatismo, la pulpa se encontrará expuesta a toda la microbiota oral. Las bacterias que se han aislado de forma más prevalente son Streptococcus del grupo Viridans y Lactobacillus spp. En las capas superficiales de la pulpa se pueden identificar Neisseria, Haemophilus parainfluenzae, Corynebacterium y Staphylococcus epidermis. Cuando el acceso de las bacterias a la pulpa dental, como consecuencia de la infección bacteriana desde un foco de caries, se produce a través de los túbulos dentinarios, serán las bacterias cariógenas las que predominen, principalmente Streptococcus del grupo Viridans, Lactobacillus y Actinomyces, aunque también se han aislado Propionibacterium y algunas bacterias gram negativas anaeróbicas estrictas. Si las bacterias que acceden a la pulpa dental lo hacen a través de una bolsa periodontal y el tejido pulpar es infectado, la cantidad de bacterias son menores en la pulpa que en la bolsa periodontal, sin que tenga importancia las especies que predominen en la bolsa periodontal. Las bacterias más prevalentes en infección pulpar, cuando el acceso es a través de esta vía, son bacterias gram positivas, entre ellas Peptostreptococcus, Streptococcus y Propionibacterias, aunque también se aíslan bacilos gram negativos como Porphyromonas y Campylobacter. Principales bacterias relacionadas con las infecciones de la pulpa. Estas van a depender de la vía de acceso. Cuando la vía de acceso son caries amplias o traumatismo, la microbiota más frecuente es cualquier bacteria oral, predominio de Streptococcus del grupo Viridans y Lactobacillus. Cuando la vía de acceso es mediante túbulos dentinarios, la microbiota más frecuente va a ser bacterias cariógenas, predominio de Streptococcus del grupo Viridans, Lactobacillus y Actinomyces naeslundii. Cuando la vía de acceso es por medio de vía periodontal, la microbiota más frecuente son bacterias gram positivas como Peptostreptococcus, Streptococcus y Propionibacteria, así como también la Rhotia lendocariosa. Cuando la vía de acceso es por contigüidad, las microbiotas más frecuentes son las bacterias causantes del proceso original. Cuando la vía de acceso es por anacoresis, la microbiota más frecuente son las bacterias del proceso septicémico. También existen los microorganismos aislados, que los más frecuentes son el Staphylococcus aureus, el Porphyromonas, los Streptococcus orales, el Prevotella, Eubacterias, Selenomas, Campylobacter y Lactobacillus. Manifestaciones clínicas. Como se reflejó anteriormente, la microbiota patógena o los productos derivados de su metabolismo pueden acceder a la pulpa dentaria a través de distintas vías, donde se ejercerán su acción lesiva ocasionando distintos cuadros clínicos. En ausencia de tratamiento, la respuesta clínica del tejido pulpar a la agresión microbiana sigue la evolución reflejada esquemáticamente. Tenemos la hiperalgesia, que este cuadro clínico se caracteriza por una respuesta dolorosa, intensa, procedente del diente ante un estímulo físico o químico, que cede segundos después de retirar el estímulo que lo ocasionó. Es la primera respuesta del tejido pulpar frente a la agresión microbiana y constituye un mecanismo de alarma. Otra manifestación clínica es la pulpitis sintomática, que se caracteriza por un dolor espontáneo o inducido, que no cede tras la retirada del estímulo que lo ocasionó. En su presentación aguda, el dolor es intermitente y a medida que la infección se generaliza, aumenta su frecuencia de aparición y su duración. Este dolor es mayor por las noches debido a la posición y el paciente lo localiza en el diente causal. Cuando es crónica, el dolor es moderado, difuso y de difícil localización y puede irradiarse a otras zonas. En caso de la necrosis pulpar, puede existir un dolor espontáneo de intensidad variable. Por último, tenemos la pulpitis asintomática, que se caracteriza por una respuesta inflamatoria del tejido pulpar y no percibe dolor en el diente problema. Esto se debe a una disminución de la presión intrapulpar
y de tal forma que no se traspasa el umbral de excitabilidad de los receptores del dolor. Gracias.